Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la aplicación de las unidades 1, 2 y 3 y 4 a las gráficas de funciones. Como ustedes saben, vamos a evaluar la unidad 3 y 4, que es todo lo que tiene que ver con derivadas. Sin embargo, pongo la unidad 1 y 2 porque pues todas van encadenadas. La clase del martes anterior trabajamos los teoremas para máximos y mínimos, aplicando la regla de la primera y de la segunda derivada. Pero pues todavía queda incompleto porque para poder hacer la gráfica de funciones tenemos también que mirar si la función tiene intervalos crecientes, decrecientes, si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. También se usa el lenguaje de convexa, pero yo prefiero usar el lenguaje de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo, ya que pues me parece que es mucho más fácil para poder imaginar o ir teniendo una idea de cómo es la gráfica, y ya cuando se enfrenten a la graficación sea mucho más fácil hacerlo. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces voy a dar como una especie de pasos o de receta o de método a seguir para poder hacer la graficación de una función. Entonces, los pasos recomendados para el estudio de una gráfica de una función, yo los resumí más o menos en 11 pasos. El primero tiene que ver con identificar la familia de funciones a la cual pertenece la función dada, si es posible, porque a veces pues la función que me dan pues no está como muy relacionada con las funciones, con la familia de funciones que nosotros estudiamos al principio, pero pues en la mayoría de los casos. Luego tenemos que hallar el dominio y el recorrido de la función. A veces pues el recorrido no es tan fácil de encontrarlo, pero sí de una toca tener el dominio de la función, es decir, en qué valores de x existe la función. Tercero, vamos a verificar cuáles son los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Entonces nos toca mirar puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y. Cuarto, vamos a verificar si la función tiene algún tipo de simetría. Entonces, la función es par. Recordemos que si la función es par, tiene simetría con respecto al eje Y. Es como si el eje Y fuese nuestro espejo. Si la función es impar, entonces la función va a tener simetría con el origen. ¿Sí? Porque con el eje X no puede tener simetría, ya que si la tiene, pues no sería función. Con el origen, o sea, con el punto 0, 0. Dicho de una manera, si yo dibujo algo en el primer cuadrante, se va a reflejar en el tercer cuadrante. Si yo dibujo algo, si la gráfica me da algo en el segundo cuadrante, se va a reflejar en el cuarto cuadrante. O si definitivamente la función no es ni par ni impar. Entonces eso sería la cuarta que yo establecería. Perdón. Ahora dice, quinto, vamos a verificar si la función tiene algún tipo de asíntota. Esto lo revisamos en la clase anterior, pero aquí yo volví a anotarlo para que nos quede mucho más claro. Entonces, ¿qué tipo de asíntotas se pueden presentar? Se puede presentar una asíntota vertical. Esta ocurre con frecuencia cuando tenemos, por ejemplo, en la familia de funciones, una función logarítmica tiene asíntota vertical, o cuando existen funciones con denominador. Entonces, cuando existen funciones con denominador, ocurre con frecuencia. ¿Qué pasa? Ahí ya hay una sospecha. Entonces, no estoy diciendo que siempre que tengan denominador va a tener asíntota vertical, no, sino que cuando eso pasa, pues uno puede decir aquí hay una sospecha. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar los puntos que hagan 0 el denominador. Son aquellos donde existe la asíntota vertical. Y si quieren verificarlo, esos puntos, supongamos que en el X igual a
ese valor hace cero el denominador de la función. Entonces, si sacamos el límite cuando x tiende a ese valor a, la función me debe dar que da más o menos infinito, porque ahí hay una asíntota. O también me puede dar que no existe, ¿no? Porque a veces alrededor del punto A por izquierda va hacia más infinito y por derecha hacia menos infinito. Pero bueno, la clave acá es mirar los puntos que hagan cero el denominador. Si es una función logarítmica, así de una, vamos a tener una asíntota vertical, pues lo estuvimos haciendo el estudio en familias de funciones. Ahora miremos asíntota horizontal. Entonces, si yo tengo una asíntota horizontal, esta se va a poder ver o se va a poder notar cuando al aplicarle el límite, cuando x tiende a infinito a esa función, me da un valor L. Ese valor L tiene que ser un valor en los números reales, ¿sí? No me puede dar ni más ni menos infinito, me tiene que dar un valor L. Y la asíntota horizontal sería el y igual a L. 5.3, vamos a mirar si hay asíntotas oblicuas o también se le llaman diagonales. Entonces, las asíntotas oblicuas, recordemos, son rectas de una ecuación, de la ecuación de la línea recta y igual a mx más n, donde m, que es la pendiente, se obtiene sacando este límite. El límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, obtenemos el valor de n. Y n, límite cuando x tiende a infinito de f de x menos n de x. Ese sería el valor para n. Entonces tendríamos que la asíntota oblicua viene a ser esta línea recta. Y aquí hacemos una observación. Solo hallaremos las asíntotas oblicuas cuando no haya asíntotas horizontales. Bueno, esta parte la trabajamos en la clase anterior, pero pues estoy haciéndoles como un resumen de esos pasos. Yo lo llamo a veces coloquialmente recetica, que le ayuda a uno como a poder sacar la gráfica de una manera más ordenada o más sencilla. Luego, sexto. Entonces aquí vamos a hallar los puntos críticos de la función. Entonces, para hallar los puntos críticos de la función, vamos a recordar que son aquellos puntos donde al derivar la función, esta se me hace igual a 0. Pero también ustedes observaron en el ejemplo que hicimos la clase anterior que cuando yo derivo por segunda vez y la segunda derivada en algún punto me da también que esa segunda derivada me da igual a 0, también hay un punto crítico, que en el ejercicio que hicimos en la clase anterior, ese punto crítico nos reflejaba un punto de inflexión. También hay sospechas de puntos críticos cuando vemos a la hora de derivar que hay alguna indeterminación en la función en la primera o en la segunda derivada. Este lo vamos a trabajar acá y lo van a ver ahí, también puede haber un punto crítico. Ese punto crítico a veces, o más bien en general, configura también un punto de inflexión. Pero este lo vamos a ver en el ejemplo de hoy. Listo, entonces, sexto, hallo los puntos críticos. Luego que hallo los puntos críticos, voy a organizar esos puntos críticos, como se dieron cuenta, en el orden de la recta real. Y establecía entonces cuáles eran los intervalos que yo iba a estudiar para definir más adelante quiénes son los máximos, los mínimos o los puntos de inflexión. Para poder hacer eso hay que aplicar unas pruebas. Ustedes pueden aplicar la prueba para máximos y mínimos, la prueba de la primera derivada. O también pueden aplicar la prueba de la segunda derivada. Recordemos cuál es la prueba de la primera derivada. Bueno, identificamos el punto crítico, en este caso yo ese punto crítico lo llamé C, y vamos a mirar qué pasa alrededor de C. Si yo miro que hay un cambio
en la derivada de positivo a negativo, vamos a decir que tiene un máximo. Si es al revés, si hay un cambio de negativo a positivo, vamos a decir que es un mínimo. Si no cambia de signo, entonces ese no tiene ni máximo ni mínimo local. Quiere decir que puede existir, yo digo posibilidad de punto de inflexión, pero porque todavía no podemos concluir nada. Para el 7.2, es decir, recuerden que aquí estoy tratando de mirar si hay máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces, si yo no lo aplico por la prueba de la primera derivada, sino por la prueba de la segunda derivada, pues entonces hago lo mismo que en el anterior paso. Primero ubico los puntos críticos, en este caso el punto crítico dije que iba a ser C, y en este caso en la segunda derivada, ¿qué hago? Evalúo la segunda derivada en ese punto crítico llamado C. Si me da un valor negativo, es decir, menor que 0, voy a tener un máximo local. Si me da un valor positivo, voy a tener un mínimo local. Y si me da igual a 0, no puedo concluir si es máximo o mínimo. Pero yo puse aquí entre paréntesis, hay una posibilidad de que sea punto de inflexión. ¿Listo? Pues generalmente pasa que son puntos de inflexión. Ahorita más adelante, cuando damos la definición de puntos de inflexión, con las curvaturas nos vamos a dar cuenta cuando ya podemos tomar la decisión. Bueno, en el octavo, que es el tema hasta aquí, hasta el punto 7, lo trabajamos en la clase anterior. Aquí estoy repasando. Ya vamos a entrar a mirar lo que les estoy anunciando de la clase anterior, que es lo de curvaturas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar el octavo punto. Ya una vez tenga definidos máximos, mínimos y posibles puntos críticos, posibles puntos de inflexión, vamos a mirar el octavo paso. El octavo paso les digo, bueno, vamos a mirar los intervalos de monotonía. Entonces, ¿qué son los intervalos de monotonía? ¿O a qué se refiere? Se refiere a definir los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Entonces vamos a recordar la definición de creciente o decreciente que la tomamos en la primera unidad. Dice, una función f es estrictamente creciente si en un intervalo llamado pi, por ejemplo, para todo par de puntos x1 y x2, tal que x1 es más pequeño que x2, miren, x1 menor que x2, se satisface que la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. La función, si cumple eso, decimos que es una función creciente. Y si la función es estrictamente decreciente, en un intervalo también y tenemos que tener un intervalo claro de estudio para todo par de puntos x1 y x2 en y, tales que x1 y x1 perdón, es menor que x2. Se satisface, aquí me quedó un errorcito, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta del errorcito que me quedó? Volví a poner f de x1 menor que f de x2, ¿cierto? Que esa es la de arriba, esa es para creciente. Aquí debe ser, como es decreciente, entonces la imagen del número más pequeño, o sea, f de x1, tiene que ser mayor que la imagen del número más grande, f de x2. Eso es para que la función sea decreciente. Ahí les estoy recordando la definición que se dio en la unidad 1. Y aquí se las recuerdo con la gráfica. Mire, tengo x1 menor que x2. Esta es una función creciente. ¿Qué pasa? Entonces la imagen de x1 también tiene que ser más pequeña que la imagen de x2. Como lo ven en esta es correcto. Para la función decreciente, entonces vuelvo a tener que x1 es menor que x2. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa aquí? La imagen de x1 resulta que va a ser más grande que, o va a ser mayor que la imagen de x2. Por eso tengo f de x1 mayor que f de x2. Esto es cuando la función es creciente. Y función constante, tengo x1 menor que x2 y resulta que la imagen de x1 es igual a la imagen de x2. Eso es para la función constante. ¿Sí? Pero pues a nosotros nos interesa función creciente, función decreciente, porque pues las funciones constantes pues no creo que nos las vayan a preguntar, porque ya sabemos que cómo se definen, como f de x igual a c, a un número constante, pues esas no tienen mayor que importancia, no, ¿cuál sería la palabra? O sea, mayor esfuerzo para poderla graficar. ¿Listo? Bueno, entonces, ya recordando qué significa que la función sea creciente o decreciente, y gráficamente, ahora sí vamos a mirar cómo se aplican las derivadas para poder establecer los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, pasos recomendados para el estudio acá. La pregunta natural sería, ¿cómo determinar en qué intervalos la función es creciente o decreciente? Esta es la pregunta natural acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar estos intervalos? Entonces, vamos a mirar. Dice, halle todos los puntos críticos de la función y organícelos en el orden de la recta real. O sea, en el 8.1 nos están diciendo, devuélvase al paso 6. Este paso es bien importante. Vamos a hallar los puntos críticos, el 6 y el 7. Todos. Los sospechosos de ser máximos, de ser mínimos o puntos de inflexión. Y vamos a organizar los puntos críticos en el orden de la recta real. Luego dice, a partir del paso anterior defina los intervalos a estudiar, el punto 7. Dice acá, apliquen el criterio de la primera derivada para monotonía. Eso está ya en el cálculo de Stewart y también está en la guía de acompañamiento que yo les puse. Pero pues la resumí acá. Entonces, si la derivada en un intervalo AB definido me da un valor positivo, ojo, miren que es con la primera derivada, entonces vamos a decir que en ese intervalo la función va a ser creciente. Si la derivada es menor que 0 en un intervalo AB en el que estamos estudiando, me da un número negativo, la función es decreciente. Y si es igual a 0 es porque la función es constante. Pero nos interesa que sea decreciente o creciente. ¿Sí? Porque ya les dije que la de la función constante no tiene mayor problema para poder bueno, están llegando los mensajes tarecitos. Me están diciendo que si yo tabulando puedo tener algo de forma. Ustedes se dieron cuenta en los talleres anteriores, a algunos les escribí que la tabulación les quedó incompleta. Por ejemplo, era una parábola y le dio la mitad, un pedazo. Si ustedes arrancan con las funciones simplemente a tabularlas, no van a encontrar la forma que es. Hay que hacer todo el análisis. Sebastián me pregunta que una gráfica, una función, ¿cuántos puntos críticos puede tener? Uy, eso sí, puede tener muchísimos, dependiendo a veces del grado de la función. Por ejemplo, supongamos una función de grado 5, ¿sí? Una función de grado 5 va a tener 5 puntos críticos, es decir, 5 puntos que cortan
al eje X. Ahora, ¿qué pasa? Esos puntos críticos de esos 5, puede que todos sean números reales diferentes, entonces voy a tener 5 puntos diferentes. O puede ser que tenga algunos que sean puntos imaginarios o puntos con valores imaginarios. Los puntos con valores imaginarios ya no los vamos a graficar porque nuestro curso es de cálculo a valor real. Los puntos imaginarios normalmente nos vienen siempre en parejas. Entonces, si me salen puntos imaginarios, supongamos que esos 5 puntos críticos, me quedarían 2 imaginarios, entonces 3 reales. Entonces, una función de grado 5 tendría 3 puntos críticos. Ahora, puede ser que la función de grado 5 tenga 3 puntos críticos todos iguales, por ejemplo. Entonces, la función venga a tener un solo punto. Lo que pasa es que, como es de grado 5, pues se repite ese punto, o es de multiplicidad 3, de multiplicidad 5. Entonces, ¿cuántos puntos puede tener? Muchísimos. No hay una manera de decirles, ustedes viendo la función, ya pueden saber cuántos hay. Lo que sí es en el caso de las funciones polinómicas, es que si son de grado n, pues uno sospecha de que existen n puntos críticos reales, n puntos de corte con el eje X, reales. Puede haber la sospecha, y ya uno luego empieza a inspeccionar a ver si encuentra si todos están definidos en los números reales o hay algunos los números imaginarios, o también si hay algunos que se están repitiendo. ¿Listo? Bueno, entonces esta es el criterio de la primera derivada para verificar monotonía. Estamos haciendo todas como las receticas, y ahorita dejé de último un ejercicio para que verifiquemos toda esa recetica. 9. Vamos a ver la curvatura de la función. En el caso anterior, el del martes, como yo trabajé una función polinómica, la curva es suave, no tiene discontinuidades, pues la curvatura era muy sencilla, no necesitábamos de este teorema. Pero cuando no tenemos funciones polinómicas, sino de otro tipo, ya hay que empezar a sospechar un poquito de cómo es la curvatura. En los libros a veces se usa la palabra cóncavo o convexo. Yo, para no confundirlo, vamos a usar la palabra cóncavo. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Una función es cóncava hacia arriba cuando vamos o sea, de manera gráfica, si yo voy a dibujar las rectas tangentes a los puntos en la curva dada de dicha función, estos están por debajo de la curva. Y lo contrario serían cóncavo hacia abajo. Vamos a verificarlo acá con una imagen. Entonces, miren, cóncavo hacia abajo, ¿qué pasa? Estoy dibujando las rectas tangentes a puntos dados en la curva, que están acá en color moradito. Miren que están por encima de la función, cóncavo hacia abajo. Miren qué pasa. Bueno, aquí ya me están enunciando el teorema, ¿no? El teorema para la curvatura, si es cóncavo hacia abajo, la segunda derivada en un punto dado sería un intervalo. ¿Qué intervalo se está inspeccionando? El intervalo A, el intervalo B, va a ser negativo. Entonces miren que la concavidad, ya nos estamos adelantando, va a mirarse o a verificarse con la segunda derivada. Y si es cóncavo hacia arriba, miren cómo va la gráfica. Están todas las rectas tangentes a puntos en la curva, todas por debajo de la gráfica. Y adelantándonos al teorema de concavidad, entonces dice que la segunda derivada en un punto C que se toma en un intervalo AB que se está inspeccionando va a ser positiva. Entonces ya quedó claro que es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y aquí sí ya vamos a definir, ¿se acuerdan que estuvimos diciendo sospechoso de punto de inflexión? Cuando yo ya sé, ya no es sospechoso, sino ya puedo concluir que efectivamente es culpable, que es punto de inflexión. Entonces ya cuando he observado que hay un cambio de curvatura, entonces miremos acá. Yo tengo en el primer caso, aquí, estoy
subrayando ahí arribita el punto de inflexión. ¿Cómo ya puedo decir? Ya no es sospechoso, efectivamente lo es. Miren que hay un cambio de curvatura. A la izquierda es cóncavo hacia abajo, a la derecha es cóncavo hacia arriba. En este caso, en el segundo, tengo acá a la izquierda, perdón, cóncavo hacia abajo, a la derecha, cóncavo hacia arriba. Y para este, a la izquierda tiene cóncavo hacia abajo, a la derecha, cóncavo hacia arriba. Entonces, cuando esto ocurre, yo ya puedo decir que esos de los cuales yo sospechaba ya no son sospechosos, ya puedo concluir que efectivamente son puntos de inflexión. Bueno, entonces, ahora pues viene la pregunta, ¿cómo determinar en qué intervalos hay cambios de esa curvatura? Entonces, vamos a ver en el 9.1. Halle todos los puntos críticos de la función y organícelos en el orden de la recta real. 9.2. A partir del paso anterior, defina los intervalos a estudiar. O sea que, para trabajar lo de curvatura, también me toca devolverme a la información del paso 6 y 7. Esos pasos 6 y 7 son fundamentales, porque se usan no solamente para definir máximos, mínimos, puntos de inflexión, sino también para mirar si la función es creciente, decreciente, en qué intervalos, la curvatura, si es cóncava hacia abajo, hacia arriba. Entonces ese paso 6 y 7 es súper importante, se retoma acá. Luego dice, aplique el criterio de la segunda derivada para curvatura. Entonces, si la segunda derivada de x es mayor que 0 para todo x en un intervalo de a y b, que ya está definido para estudiar, entonces f de x es cóncava hacia arriba en tal intervalo. Y si la segunda derivada en f de x es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo en tal intervalo. Bueno, hay algunas funciones que son periódicas, por ejemplo las trigonométricas. Entonces el paso 10 sería mirar la periodicidad de la función, ¿cierto? El periodo de la función. Pero pues como no todas tienen periodo, ¿sí? No todas son de ese tipo, entonces digamos que los pasos generales terminan acá. Ya teniendo esta información, paso al 10, que es ubicar los puntos obtenidos en el estudio anterior en el plano cartesiano. Esos puntos de corte, esos puntos que son máximos, mínimos, puntos de inflexión. Y el 11, con esos valores vamos a tabular ahora sí algunos valores para dar mayor precisión a la gráfica. ¿Qué ventaja vamos a tener acá? Que yo ya no voy a tabular valores a la deriva. Yo ya voy a tabular valores que están entre un máximo y un mínimo como para darle precisión a la gráfica. No me voy a poner a improvisar. Y por último, pues ya hacer la gráfica. Entonces vamos a aplicar todo esto a una función un poquito más elaborada que la que trabajamos en el anterior. Entonces, voy a mirar acá. Sí, tomé una del taller. Entonces dice, realice la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x. Entonces me voy a devolver. Primero, identifique la familia de funciones a la cual pertenece la función dada, si es posible. Entonces, puedo identificar, es una función racional, de tipo racional, que tiene numerador, denominador con variables. Es una función de tipo racional, solo que no está tan tan sencilla como la función base. Pero si es una función de tipo racional, ya sabemos que va a tener dos asíntocas.
Segundo, dice, hay el dominio y el recorrido de la función. Entonces nos vamos a ir al dominio y recorrido de la función. Entonces empiezo a escribir acá. Racional. Segundo, vamos a hallar el dominio y el recorrido. El dominio corresponde a todos los números reales menos aquellos números que hacen en este caso que el denominador sea cero. O sea, ¿cuál sería el valor que hace que el denominador sea cero? Cero. ¿Listo? Tercero. Perdón, dominio y recorrido. Entonces, como no tiene ninguna restricción, el recorrido van a ser todos los números reales, que de acá pueden salir valores positivos, negativos y el cero. Entonces el recorrido son todos los números reales. Me devuelvo otra vez, dice tercero, verifique cuáles son los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Entonces, puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y. Voy a ir a la diapositiva 15. Entonces, tercero vamos a mirar puntos de corte. Entonces, vamos a seguir en ese orden, 3-1, corte con el eje X. Eso pasa cuando y es igual a 0, es decir, x al cuadrado menos 1 sobre x es igual a 0. Para que esto sea igual a 0 es porque definitivamente el numerador es el que es igual a 0, ¿no? El denominador no puede ser. X al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0. Esto es muy parecido a los puntos de corte del anterior. Entonces me toca resolver esta. Hay dos maneras. Despejo x al cuadrado, esto me daría igual a 1. Saco raíz cuadrada y la raíz cuadrada siempre me da dos valores, más o menos 1. O la otra es aplicando factorización. X al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, se factoriza como x menos 1 por x más 1. Y eso debe ser igual a 0. Para que eso sea igual a 0 es porque acá, en este factor, x vale 1. Y en el segundo factor es porque x vale menos 1. Entonces, los puntos de corte con el eje X, puntos de corte con X, ¿cuáles serían? Cuando X vale menos 1, Y vale 0, por eso fue que igualamos a 0. Y cuando X vale 1, Y vale 0. Ahora vamos a mirar 3.2, cortes con el eje Y. Bueno, antes de salir, subrayo esto porque esta información la vamos a necesitar al final. Entonces, cuando yo estoy buscando cortes con el eje Y, ¿qué es lo que debo hacer? Si es corte, a ver, Kelly me dice, antes de seguir, en el anterior me dice que ahí no es necesario hacerlo de ceros racionales. Lo que pasa es que el método estos son los ceros racionales. Lo que pasa es que el método de la división sintética o el método de Ruffini, que les recordé, tanto en el corte anterior como en la clase anterior, lo trabajé porque yo tenía una ecuación cúbica. Y las ecuaciones cúbicas, pues es mucho más complicado que se parezca en algún caso de factorización. Entonces uno de los métodos que se usa es el método de Ruffini o método de división sintética. Cuando yo tengo x a la 4, x a la 5, x a la 6 polinomios de ese tipo, pues ahí sí toca esperar que estén bien cuadrados porque incluso no hay una fórmula que me permita a mí
encontrar todos los ceros de ese polinomio. Entonces, si está cuadradito, para evaluárselos, ustedes pueden aplicar el método de Ruffini de división sintética. En este no tiene sentido hacerlo. ¿Por qué no tiene sentido hacerlo? Porque es una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática en últimas, si yo no veo cómo factorizar o cómo despejar, yo puedo aplicar la fórmula cuadrática, y con la fórmula cuadrática ustedes pueden encontrar todos los valores. No hay ningún problema. Ya el método de Ruffini de división sintética se usa para, más que todo, de grado 4 en adelante, grado 3, grado 4 en adelante, porque ahí sí no hay un método. Bueno, para grado 3 sí hay una ecuación larguísima, en este momento no me acuerdo, que ustedes la podrían buscar como regla general. Ya cuando ustedes estén más adelante en sus estudios, cuando vean métodos numéricos, pues van a ver método de la bisección, y otros que les van a ayudar a encontrar esos ceros racionales cuando no son valores enteros. Sí, en términos generales, pues eso es lo que uno hace. Cuando es corte con el eje X, cogen la función, la igualan a 0 y la resuelven. ¿Por qué cogí el numerador? Porque el denominador no puede ser 0. Bueno, entonces vamos para el 3.2, corte con el eje Y. Cuando yo estoy hablando de corte con el eje Y, es porque X vale 0. Si corta el eje Y es porque X vale 0. Entonces, voy a escribir f de X igual a X al cuadrado menos 1 sobre X, no con la fórmula f de X, sino voy a cambiarla por Y. Y es igual a X al cuadrado menos 1 sobre X. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a hacer X igual a 0. Y miro que me daría 0 al cuadrado menos 1 sobre 0. ¡Oh! Problema. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema ahí? Que tengo un denominador 0, exactamente, hay un problema. Entonces, no hay manera de que esta operación me dé un valor real, un valor que yo conozca. Entonces, no hay, en este caso, no hay corte con el eje Y porque me salió una indeterminación. Y aquí, como no son límites, en esta parte son los cortes, yo no puedo decir, ahí voy a quitar esa indeterminación. No, no se puede. Aquí sí me interesa la imagen, no el límite. Listo. Entonces ya tenemos el paso 3 resuelto. 3.1, 3.2. Me devuelvo. Dice 4. Verifique si la función tiene algún tipo de simetría. Entonces vamos a verificar si la función es par, si es impar o si ninguna de las dos. Entonces me toca en la siguiente página. 4. Entonces vamos a mirar simetrías. Entonces la primera, 4.1, vamos a mirar si la función es par. Entonces recordemos, ¿qué es lo que se hace en la función par? Yo tengo que verificar que f de x es exactamente lo mismo que f de menos x. Si eso es correcto, la función es par. ¿Listo? Entonces voy a tomar cualquier valor que me permita comprobarlo. Yo digo x es igual a 2, x1, x2 es igual a menos 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a mirar f de 2, que me da 2 elevado al cuadrado menos 1 sobre 2. ¿Esto qué me daría? 4 menos 1, 3 medios. Ahora vamos a mirar f de menos 2.
entonces quedaría menos 2 al cuadrado menos 1 sobre menos 2. Menos 2 al cuadrado viene a darme 4, positivo. Menos 1, 3 arriba sobre menos 2, eso es menos 3 medios. Menos 3 medios y 3 medios son diferentes. Por tanto, yo no puedo decir que la imagen de 2 me dio lo mismo que la imagen de menos 2. Entonces ya di un contraejemplo, la función no es par. Entonces par, conclusión, nos dio que no es par. Son los valores que ustedes toman, que deben estar dentro de los números reales. Que cumpla, lo tiene que tomar en positivo y en negativo. Pues para ver un ejemplo, pero si ustedes quieren, pues lo pueden tomar x al cuadrado menos 1, lo reemplazan solamente por la x, y luego menos x al cuadrado menos 1 sobre menos x. ¿Sí? Pero pues a mí me parece que es más sencillo si toman un ejemplo para poder verificar. ¿Sí? ¿Cuál no iba a tomar? No iba a tomar 0 porque 0 hay una indeterminación. Tienen por eso que mirar cuáles son. ¿Listo? Entonces miremos 4.2. La función será impar. Entonces, ¿quién me recuerda cómo se sabe si la función es impar? Mientras yo separo acá estas dos para que no... A ver, la función es impar si yo al evaluar un número, la x, si al evaluarlo negativamente, f de menos x, es igual a tomar la función, evaluarlo en positivo y luego multiplicarle por un menos. ¿Sí? Menos, eso es lo que quiere decir, f de menos x es igual a menos f de x. Entonces vamos a trabajar con el número. ¿Cuál menos x voy a tomar? Voy a tomar x igual, no voy a tomar el mismo anterior para cambiar. ¿Con cuál quieren trabajar? Tomamos un número pequeñito, ¿no? No uno grande, porque nos dan muy largas las cuentas. Por ejemplo, tomemos menos 3. Ya tomé con menos 3, ya aquí. Entonces, daría menos 3 al cuadrado menos 1 sobre menos 3. Estoy mirando esta parte. Voy a mirar esto, ¿cuánto me da? Entonces, menos 3 al cuadrado, 9, menos 1, pongamos de una vez la respuesta. ¿Cierto? 9 menos 1, 8. 8 sobre menos 3, o sea, menos 8 tercios. Ahora, ¿qué me dice? Voy a hacerlo con otro color. Con negro. Voy a hacer ahora, dice, bueno, tómelo ahora en positivo. Ya no vamos a tomar 3, menos 3, sino 3. Y la respuesta la multiplica por menos. Entonces yo tomo eso. 3 al cuadrado menos 1 sobre 3. Y dice que a esta respuesta la voy a multiplicar por el menos que está allá en azul. ¿Sí? Tomo un valor menos 3, un valor negativo, cualquiera, tomo menos 3. ¿Sí, Sebastián? El único que sí no nos podemos arriesgar a coger es 0, porque ya verificamos que cuando x vale 0 hay una indeterminación. De hecho, 0 ni siquiera pertenece al dominio. Bueno, entonces hacemos las operaciones. ¿Y esto qué me da? Aquí dentro del paréntesis me da 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8, 8 tercios dentro del paréntesis. Pero hay que multiplicar según la regla por menos. Entonces, ¿qué me dio? Menos 8 tercios. ¿Qué me dio? Que se cumple que la función que f de menos x es igual a menos f de x, es decir,
se cumple el postulado de, la definición de función impar. Entonces, en este caso, nos salió que la función es de tipo impar. Y como es simetría, ¿a qué se refiere con la simetría? Quiere decir que tiene simetría con respecto al origen. Es decir, a 0, 0. Listo. Entonces, ese es el paso 4. Me vuelvo acá. Paso 4 ya verificado. Paso 5. Verifique si la función tiene algún tipo de asíntota. Entonces vamos a mirar si tiene asíntota vertical. Entonces nos dicen, cuando tiene denominador, hay sospecha de asíntota vertical cuando se haga 0 el denominador. Entonces, en nuestro caso, ya sabemos cuál es el sospechoso, o mejor dicho, cuál es la asíntota vertical, ¿cierto? Porque ahí, si a gritos nos está diciendo, míreme, yo soy la asíntota vertical. Cuando X vale 0. Voy a poner aquí, en este ladito, el paso 5. A ver. Asíntotas. Entonces empezamos 5.1. Asíntota vertical. Entonces tiene denominador, f de x es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x. Como tiene denominador, cuando hay indeterminación, cuando x es igual a 0. Decir que cuando x es igual a 0 es la asíntota vertical, es lo mismo que decir el eje y, ¿cierto? Porque cuando x es igual a 0, pues ¿qué nos queda? El eje y. Esa información lo vamos resaltando. 5.2. Asíntota horizontal. No, que las funciones lineales no tienen asíntotas. Acuérdense cuando vimos la familia de funciones. De hecho, ninguna función polinómica tiene asíntota. La función lineal es una función polinómica de grado 1. Recuerden que aquí estamos haciendo el repaso de todo. Y cuando estemos en la sexta unidad, eso recoge todos los temas vistos desde el primero hasta el sexto. Lo que pasa es que aquí, digamos que nos concentramos más en la parte de derivadas, pero no se puede olvidar lo que vimos anteriormente. Entonces, a ver, vamos aquí. Asíntota vertical ya. Asíntota horizontal, ¿cuándo ocurre? Miren que aquí estamos recogiendo límite. Límite cuando x tiende a infinito de la función me da un valor, ese valor L. Y en ese valor L existe la asíntota horizontal y igual a ese valor L. Entonces vamos a ver cuál sería en nuestro caso. Entonces yo voy a coger límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Cuál es la función? X al cuadrado menos 1 sobre x. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Dividimos todo por la variable de mayor exponente. Muy bien, ¿qué? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Voy a poner acá, antes de seguir, ya sigo dividiendo por todo la línea en negro, que es la línea principal.
menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí quedaría x sobre x al cuadrado. Me daría límite cuando x tiende a infinito de. Entonces, en la primera arriba, x al cuadrado sobre x al cuadrado, 1. Menos 1 sobre x al cuadrado sobre, de paso mejor la línea en negro, para que no nos confundamos, sobre, entonces simplificando, tenemos aquí, x se va con una x de 1 sobre x al cuadrado. Y evaluamos. Según lo que aprendimos, esto va para 0, esto va para 0, 1 sobre algo que va acá para 0, esto va para, hacia el infinito, esto va para infinito, o más infinito, es lo mismo. ¿Medio asíntota horizontal? No. ¿Por qué? Porque el límite dice que tiene que ser un L, un número real, tiene que ser un número real, no medio número real. Entonces, no hay asíntota horizontal. Por ahora llevamos solamente asíntota vertical. Vamos a ir con asíntota diagonal. 5, 3, asíntota diagonal, o también le llamamos oblicuos. Entonces vamos a recordar lo de las diagonales. Entonces voy a leer primero de atrás para adelante, ¿no? Aquí hay una observación bien importante. Ojo, solo hallaremos las asíntotas oblicuas cuando no hay asíntotas horizontales. No hubo asíntotas horizontales, entonces nos toca. Las asíntotas oblicuas son unas líneas rectas, ¿no? Como es la línea recta, la ecuación de la línea recta es y es igual a mx más n, donde m, que es la pendiente, sale del límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De f de x dividido en x. Entonces vamos a sacar primero m. Bueno, también yo les había dado una clave en la clase anterior. Cuando yo tengo una función, cuando sospecho que tiene asíntota oblicua, para no hacer todo. En este caso me toca, porque la puse sospechosa. Pero ¿cómo sospechaba? ¿Se acuerdan? Por el grado, sí señor. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Por cuántas unidades? Por 1. Entonces ahí hay sospecha, ¿cierto? Entonces como hay sospecha, hay posibilidad que salga. Entonces vamos a mirar si el sospechoso es tan así. Entonces límite, bueno, ya les adelanté que la había cuadrado, ¿no? Entonces obviamente que no dan. No, salvo si es una logarítmica. Acuérdense que las logarítmicas tienen asíntotas, asíntotas verticales, perdón. Por eso es importante que estén siempre repasando las familias de funciones. Límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Entonces x al cuadrado menos 1 sobre x, esa es f de x. Y la vamos a dividir ¿en quién? En x. Entonces le ponemos aquí a la x el denominador, aplicamos producto de extremos sobre producto de medios. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de, quedaría x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos por la variable de mayor exponente. Límite
cuando x tiende a infinito, cojo a x al cuadrado, la divido en x al cuadrado, menos 1 la divido en x al cuadrado, sobre, abajo, me queda no me quiere escribir un momentico, ya, x al cuadrado sobre x al cuadrado, y miro, simplifico, esto da 1, x al cuadrado sobre x al cuadrado 1, menos 1 sobre x al cuadrado por propiedad, esto va para 0, listo, sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado, eso es 1. O sea que eso me da 1 menos 0 igual a 1. Esta es ¿quién? La pendiente, ¿no? Apenas estamos hallando la pendiente. Entonces la pendiente de mi recta es igual a 1 para la asíntota oblicua. Vamos a hallar el n. Entonces el n, recordamos, es límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. ¿Dónde vamos acá? Vamos a hallar el n, es igual a límite cuando x tiende a infinito de f de x al cuadrado menos 1 sobre x, menos m por x, m es 1 por x. Entonces eso es límite cuando x tiende a infinito de saco denominador común, x al cuadrado, denominador común, este es x, ¿sí? Aquí es como si yo tuviera denominador 1, entonces sería 1 por x. X quedaría x cuadrado menos 1, acá menos x al cuadrado. Y esto aquí es igual, me quedaría este x al cuadrado con menos x al cuadrado se va, me daría un límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre x. Y esto ya sabemos nosotros que va para ¿dónde? Para 0. Entonces n es 0. Entonces, ¿cómo quedaría la asíntota? Ahora sí, para dar la respuesta. Asíntota oblicua o diagonal. Y es igual a m por x. ¿M cuánto me dio? 1. Más n. ¿N cuánto me dio? 0. O sea, y igual a x, que es la misma recta, identidad, ¿no? Esa es la asíntota oblicua. Listo, 15. Se nos vio la E. Ahora vamos a pasar al sexto punto. Sexto y séptimo los vamos a hacer al tiempo, obviamente. Hallo los puntos críticos de la función. Entonces vamos a mirar aquellos donde la derivada es igual a 0, donde la derivada segunda es igual a 0, porque acuérdense que cuando la derivada segunda tenemos de x es igual a 0, hay sospechas de puntos de inflexión. O también donde existe indeterminación. Entonces vamos al
No entiendo, profe, dices que, profe, si no dan esos valores puedo tabular en dos puntos porque sabemos que es una recta. ¿Cuál es el valor de qué hablas? Ah, no, ya entendí. ¿Qué le hablas de la recta de las 5 tablitas? No, Kelly, no es lo mismo y igual a x más 2 a decir y igual a x. Hay que encontrar cuál es la ecuación de la cinta oblicua. Ya teniendo la cinta oblicua y igual a x, cuando vayas a tabular, pues ahí sí tabulas dos valores cualquiera. Pero en ella, en esta fórmula, si es una, si es una ecuación, a ver, si la función que le van a pedir es una función de una línea recta, pues no tienes que hacer todo esto. ¿Mm? Obviamente, pues para ese tipo de funciones, ni para las funciones constantes, ni para las funciones de línea recta, ni siquiera para las funciones cuadráticas es necesario hacer esto, porque son funciones muy sencillas y muy fáciles de hacer. Esto es para funciones que ya son más elaboraditas. Bueno, entonces vamos a hacer el punto 6 y el punto 7. Entonces vamos a coger la función y vamos a derivarla. Entonces vamos a sacar de una vez su derivada primera y su derivada segunda para sacar ya todos los puntos sospechosos. Entonces tengo x al cuadrado menos 1 sobre x es la función. Vamos a hallar la primera derivada, f' de x. Entonces tengo un cociente, aplico la regla del cociente. Derivada del numerador. La derivada del numerador, ¿cuánto es? 2x, esa es la derivada del numerador, muy bien, por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador, 1, muy bien, por el numerador sin derivar, ¿listo? Y nos falta el denominador aquí, vamos en el punto 6 y 7, que es hallar los puntos críticos y establecer cuáles son los intervalos donde vamos a estudiar la función. Entonces estamos derivando la función. Y el denominador x al cuadrado, ¿no? Esa es la derivada del cociente. Y ahora resolvemos, ahí ya está la derivada, resolvemos las operaciones. 2x por x, 2x al cuadrado. Este de acá. Ahora, menos 1 por x al cuadrado menos 1. Entonces quedaría menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Y esto quedaría f' de x, 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Entonces ya tengo f'. Voy a sacar de una vez la segunda derivada. Segunda derivada de x. No se puede simplificar más, Estefanía. F segunda de x, entonces, cogemos a la derivada anterior y la vamos a volver a derivar. Entonces lo mismo, derivada del numerador, ¿cuál es? 2x, ¿cierto? Por
el denominador, que es x al cuadrado, menos derivada del denominador, 2x, por el numerador, que es x al cuadrado más 1, sobre el denominador elevado al cuadrado. Como es x al cuadrado, entonces me queda x a la 4. Entonces vamos a sacar f segunda de x. Quedaría igual. Entonces primero los numeradores. 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, ¿cierto? Ahora, menos 2x por x al cuadrado, menos 2x al cubo, menos 2 por 1, menos 2x, ¿listo? Sobre x a la 4. Y miramos que se puede ir. Aquí se da 2x al cubo con menos 2x al cubo. Entonces queda menos 2x sobre x a la 4. Aquí sí podemos simplificar porque no hay ni sumas ni restas, solo productos. Se va una x de arriba con una x de aquí abajo. Se va esta con esta. Entonces me quedaría menos 2 sobre x a la 3. Entonces la segunda derivada de x es igual a menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Y tenemos las dos derivadas. Ahora, ¿para qué sacamos las dos derivadas? Para sacar los puntos críticos, ¿no? Y pues lo que viene también en adelante. ¿Listo? Entonces seguimos acá, por favor. Ay, ya saltó a la final. Entonces tengo como una nueva página. Y vamos a poner para que quede bonito para la pizarra que ustedes van a guardar. Vamos a tomar la foto de toda la pizarra. Bueno, entonces tenemos ahí f de x, pongamos ahí al lado la información que tenemos. Tenemos f' de x, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio x al cuadrado más 1 sobre x. Sobre x, no, sobre x al cuadrado. Vamos a coger f, la segunda. ¿Cuánto nos dio? Menos 2 sobre x al cubo. Listo. Entonces vamos a sacar los puntos críticos.
Entonces, volvemos para sacar los puntos críticos, donde la primera derivada es igual a 0. Entonces nos vamos para allá. La primera derivada es igual a 0, entonces f' de x igual a 0. Entonces, ¿qué nos da? X al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado igual a 0. Como tiene denominador, entonces realmente eso solamente va a ser cuando x cuadrado más 1 sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, acá existen valores, miro, x al cuadrado más 1, ¿qué pasa? Aquí esto me daría x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Es igual a menos 1, ¿cierto? Si yo saco raíz cuadrada tanto a izquierda como a derecha, perdón. Tanto izquierda como derecha, ¿qué pasa? Raíz cuadrada de x al cuadrado x, más o menos raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de menos 1 eso es un número imaginario, ¿cierto? Me da y, más o menos y. Pero, como nuestro cálculo estamos trabajando a valor real, no se toman los valores imaginarios. ¿Listo? Entonces, por acá no hay. Miramos. ¿Cuál otro podemos mirar para puntos críticos? Perdón, acá. F segunda de x igual a 0. Entonces, f segunda de x igual a 0. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Menos 2 sobre x al cubo. Esto debe ser igual a 0. Para que esto sea igual a 0, solamente el numerador puede ser 0. Pero ¿qué tenemos? Tenemos que el numerador es una constante, ¿cierto? Y menos 2 no puede ser igual a 0, es diferente de 0. Entonces, no tenemos acá también por este lado puntos críticos. ¿Y cuál es el último para sacar la última sospecha? Que no habíamos trabajado. Puntos que muestren indeterminación en la función en la primera o en la segunda derivada o en las dos, ¿no? En este caso pasa en las dos. Aquí miramos este. Puntos que muestren indeterminación en la primera o en la segunda derivada. No entiendo la pregunta. ¿Por qué menos 2 diferente de 0? No es una pregunta, es una afirmación. Menos 2 es diferente de 0. Claro, porque es que los puntos críticos en la segunda derivada, dice segunda derivada la igual a 0 y verificas qué valores hacen que esa segunda derivada sea igual a 0. Para que esta segunda derivada sea igual a 0, la única posibilidad es el numerador. Recordemos que el denominador no puede ser 0. Entonces miro el numerador es solamente el número menos 2. Menos 2 jamás va a ser igual a 0 porque es una constante. Menos 2 es diferente de 0. Entonces de ahí no se pudo obtener puntos críticos. Entonces miramos puntos críticos, puntos que muestren indeterminación
en la primera o segunda derivada, o en los dos puede ser. Entonces cojamos la primera derivada. F' de x es igual a x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Y voy a poner acá f segunda de x es igual a menos 2 sobre x al cubo. Entonces, como observamos, en los dos hay un denominador. Ese denominador está dado por una variable x elevado a un exponente. En la primera, por x al cuadrado, y en la segunda derivada por x al cubo. En este caso, los dos van a tener el mismo punto de indeterminación, ¿cierto? Cuando x es igual a 0, tengo indeterminación tanto en la primera como en la segunda derivada. X igual a 0 es el punto de indeterminación. Y no encontré nada más, o sea, en este caso, solo encontré un punto crítico. Bien que la que hicimos en la clase anterior encontramos 3 puntos críticos, un máximo, un mínimo y un punto de inflexión. Aquí solamente encontré un punto crítico que es x igual a 0. Ahora, ¿qué hago con esos puntos críticos? Dice en el séptimo, vamos a organizar los intervalos de estudio. Como solo hay un punto crítico, entonces me dividió la recta real solamente en 2 intervalos de estudio. Voy a pegar acá la gráfica. Bueno, entonces voy a hacer ese intervalo de estudio. X igual a 0. Entonces, ¿qué intervalo me quedó para estudiar? De menos infinito a 0 y el otro de 0 a infinito. Entonces vamos a mirar, aplicar el séptimo paso. Vamos a mirar si es máximo o mínimo. Podemos aplicar por la primera derivada o por la segunda derivada. Yo voy a empezar más bien con la prueba por el lado de la primera derivada. ¿Por qué? Porque el lado de la primera derivada no solamente me arroja la posibilidad de que sea máximo o mínimo, o en caso tal me arroja un sospechoso de punto de inflexión, sino que también con la primera derivada es que se trabaja lo de intervalos de monotonía. ¿Recuerdan acá? Si la función es creciente, si la función es decreciente. Voy a aplicar con la primera derivada. Entonces yo voy a mirar f', la voy a evaluar en un valor que esté entre menos infinito y 0. Entonces voy a mirar menos 2, por ejemplo. Mirar cualquiera. ¿Listo? Entonces miramos menos 2 al cuadrado menos 1 sobre menos 2. Entonces esto me daría menos 2 al cuadrado 4 menos 1 3, 3 sobre menos 2, es decir, menos 3 menos. ¿Qué me interesa? Recuerden, me interesa el signo. Me dio negativo en la primera derivada. Es negativo en la primera derivada. Para el intervalo de monotonía me devuelvo acá, ¿qué dice? Me dice que en todo este intervalo AB, en el caso de nosotros el de estudio es de menos infinito a 0, si me da negativo, como en este caso, me dice que la función es decreciente.
Entonces, de menos infinito a 0, en este intervalo la función va a ser decreciente. Ahora vamos a mirar en el otro. F' de 0 a infinito, por ejemplo, de 2. Ah, aquí me falta mirar una cosa, chicos. Me voy a devolver, voy a eliminar más bien esta página, porque me faltó mirar una cosita. A ver. Dejé un punto sin revisar. Tenía un punto, el punto crítico es 0, ¿cierto? Pero me faltan otros puntos, miren acá. En estos, toda esta información que se iba, ¿qué punto medio? Medio el punto de corte con el eje X, menos 1, 0 y el punto 1, 0. Este me faltó ubicarlo. Entonces, como estamos mirando con X, se mira a los puntos críticos es el X, se mira este, menos 1 y 1. Puntos de corte con el eje Y no hay. Miro acá, no hay más información para poner, porque par impar no es información, las acintos allá es cuando se vaya a dibujar. Entonces me faltó los puntos de corte, entonces está acá. Voy a poner menos 1 voy a poner 1 y voy a poner 0. Me faltaron los puntos de corte para establecer los intervalos. Entonces son 1, 2, 3 intervalos. Sí, claro, los puntos de corte con el eje X toca ponerlos. Los menos 1, este 0 y este es, bueno, estos son puntos de corte. Porque los puntos de corte a veces pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Este también es punto de corte con el eje X, con el eje Y no es importante. Y este sí es punto crítico. Entonces, mira, de menos infinito a 0, perdón, a 0 no, a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Entonces miramos la derivada, la primera derivada. F' de menos 2. Entonces, a ver, recordamos, F' es x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Entonces quedaría menos 2 elevado al cuadrado más 1 sobre menos 2. Entonces, ¿eso cuánto era que nos había dado? Menos 2 al cuadrado, así es como más 1 la derivada, sí. Menos 2 al cuadrado me daría 4, más 1, 5, y con el menos 2 abajo es menos 5,
medios. Entonces, ¿qué es lo importante? Que me dio un número negativo. No, Sebastián, da menos 3 medios. Es que creo que en el anterior anoté fue un menos, y es con la primera derivada. ¿Sí? La primera derivada nos dio, ¿sí? Porque se evalúa con la primera derivada. Recuerden que estamos mirando primera derivada, es x al cuadrado, nos dio más 1 sobre x al cuadrado. Ah, perdón, creo que el denominador era x al cuadrado, sí, miren acá. Entonces, aquí no es sobre menos 2, sino menos 2 al cuadrado. Entonces este no me da negativo, sino positivo, y el denominador me da 4. Aunque ustedes saben que para el teorema lo que importa es el signo. Entonces me dio positivo. Como me dio positivo, miramos acá en el teorema de monotonía, primeramente, positivo, ¿dónde está acá? Me dio positivo, es mayor que 0, la función es creciente. Entonces, dio positivo, en este intervalo de menos infinito a menos 1, me da creciente. Crece la función. Ahora vamos a mirar la derivada en el intervalo de menos 1 a 0. Entonces puedo mirarlo en menos 0.5. Entonces, menos 0.5 al cuadrado más 1 sobre menos 0.5 al cuadrado. ¿Qué es lo importante acá? El signo. El numerador va a dar positivo, ¿cierto? Y el denominador también va a dar positivo porque están elevados al cuadrado. Entonces no me interesa el valor, me interesa el signo positivo. Entonces en el intervalo de menos 1 a 0 también nos va a dar que crece la función, es creciente. El intervalo de 0 a 1, f' de 0.5, entonces quedaría 0.5 al cuadrado más 1 sobre 0.5 al cuadrado. También me va a dar un valor positivo porque tanto el numerador como el denominador es positivo. Entonces la función en S también crece. Y en el intervalo de 1 a infinito vamos a evaluar, por ejemplo, 2, me daría 2 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado. Esto también me va a dar un valor positivo. ¿Cuál es el valor exacto? No me interesa. Pero como el numerador es positivo y el denominador también, entonces me va a dar un valor positivo. Crece la función. Entonces esta función es toda creciente, en todos los reales. Bueno, ahora vamos a mirar, entonces, como esta función es toda creciente, no vamos a tener puntos ni máximos ni mínimos. Entonces ahora vamos a mirar la curvatura de la función. ¿Por qué les digo que no vamos a tener puntos máximos ni mínimos? Porque la función es creciente. Porque por el teorema de la prueba de la primera derivada, para que tenga un máximo o un mínimo, la primera derivada alrededor de un punto crítico debe pasar de más a menos para ser máximo, o de menos a más para ser mínimo. Es decir, tiene que tener un cambio de signos. Entonces, en este caso, no vamos a tener ni máximos ni mínimos. Entonces, vamos a mirar, lo que nos queda por mirar es si son sospechosos de ser puntos de inflexión. ¿Y eso cómo lo sabemos? Con el teorema de la segunda derivada para la curvatura, para saber si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo.
Kelly, mira la prueba de la primera derivada. Dice que para que tenga un máximo o un mínimo deben experimentar un cambio de signo. A ver, me devuelvo acá. Si f' cambia de positiva a negativa en C alrededor de C, antes de C y después de C, entonces tiene un máximo local. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces tiene un mínimo local. No hay cambio de signo, no va a haber ni máximo ni mínimo. Queda es esta sospecha. Si f' no cambia de signo, entonces no tiene ni máximo ni mínimo local en C. ¿Sí es lo que estamos diciendo? Hay posibilidad de punto de inflexión. ¿Cuándo ya vamos a saber si es punto de inflexión? Aplicando la curvatura, porque la definición de punto de inflexión nos dice que si hay cambio de curvatura, tenemos un punto de inflexión. Por acá, miren acá. Ocurre cuando hay un cambio de curvatura, o sea, si hay cambio de cóncavo hacia abajo hacia cóncavo hacia arriba. Y miremos acá cómo es que se trabaja el criterio de la segunda derivada para la curvatura. Entonces se mira en un intervalo AB, que ya tenemos establecidos los intervalos, ¿sí? Que los intervalos son de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Y si la segunda derivada evaluada en un punto en ese intervalo es positivo, tenemos cóncavo hacia arriba. Si es negativo, es cóncavo hacia abajo. Entonces vamos a aplicar acá el teorema de la segunda derivada. Entonces voy a acá. Entonces, aquí que miramos, monotonía. Y aquí que vamos a mirar, curvatura. Y en la curvatura, si hay cambio de curvatura, tenemos un máximo, pero tenemos un punto de inflexión. Entonces vamos a sacar la segunda derivada evaluada en un punto. Podemos evaluar ese mismo punto, menos 2 en la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, primero vamos a recordar cuál es. Voy a ponerla aquí arriba. Segunda derivada de x, ¿cuál era? Menos 2 sobre sí, Sebastián, ya que menos 2 sobre x al cubo de la segunda derivada. Los puntos de inflexión pueden ser puntos de indeterminación, claro que sí. No quiere decir que siempre los puntos de indeterminación sean puntos de inflexión, pero lo uno no quita lo otro. Entonces me daría menos 2 arriba sobre menos 2 elevado al cubo. ¿Qué es lo importante acá? Arriba nos va a dar siempre un número negativo porque el 2 es negativo. El denominador, como tengo menos 2 elevado al cubo, me da un número negativo. Menos por menos me da más. Entonces es positivo. Como es positivo en la segunda derivada, vamos a mirar el teorema que dice si es positivo nos da cóncavo hacia arriba, dice acá. Cuando la segunda derivada en un punto del intervalo estudiado me da positiva, es cóncavo hacia arriba. Arriba. En el intervalo de menos infinito a menos 1. Ahora miremos la segunda derivada de menos 0.5 que pertenece al intervalo de menos 1 a 0. Entonces me da menos 2, menos 0.5 al cubo, también me va a dar un valor negativo aquí abajo. Con valor negativo arriba, entonces me da positivo. Entonces aquí va a haber un cóncavo hacia arriba. O sea que menos 1 es simplemente punto de corte.
Aquí no hay ni máximo ni mínimo, ni punto de inflexión porque no hay cambio de curvatura. Vamos acá con f segunda entre 0 y 1, 0.5. Entonces sería menos 2 sobre 0.5 al cubo. Arriba me da un número negativo, abajo me va a dar un número positivo. Menos por más da menos, o sea que me da un número en general negativo. Me va a dar cóncavo hacia abajo. Entonces, ese punto crítico 0, que es una indeterminación que además viene a ser una asíntota, me dio que además es punto de inflexión, porque hay cambio de curvatura alrededor de él. Y me falta mirar en el último intervalo, f segunda de 2 me daría menos 2 sobre menos 2 al cubo. Eso me da, perdón, sobre 2 al cubo, que es positivo. Entonces me da un número negativo sobre un número positivo, menos por más da menos. Y también me da cóncavo hacia abajo. Listo. Ya teniendo todo eso, ahora sí vamos a pasar a graficar. Dice acá, ya miramos hasta acá. Ubicación de los puntos obtenidos en el estudio anterior en el plano cartesiano, y vamos a tabular algunos valores para dar mayor precisión a la gráfica. Y listo, graficar. Sí, es un poquito largo, porque estoy haciendo el ejercicio con todos los pasos. Pero igual pues en el examen les preguntarán, díganme en qué intervalos es cóncavo hacia arriba, el cóncavo hacia abajo, entonces solo tienen que hacer la segunda derivada. En algunos sí les preguntarán todo. Ay, ya me pasé al final, ya quiero terminar. Entonces bueno, entonces empezamos. Vamos a ubicar todo lo que encontramos. Entonces ubicamos el eje Y, el eje X. Vamos a ubicar los puntos del plano, los puntos de corte, menos 1, 1. Entonces este va acá y este va acá. Vamos a ubicar ahora las asíntotas. Las asíntotas las voy a ubicar con otro color, porque recuerden que la asíntota no hace parte de la función. La asíntota es una herramienta para graficar la función. Entonces tenemos dos asíntotas, nos ayuda de allá. Asíntotas, entonces tenemos vertical, cuando X es igual a 0. Es decir, el mismo eje Y. Si X es igual a 0, el eje Y es 0. Ya sé cómo la voy a hacer para que me quede más derechita. Y entonces empiezo a borrarle en esa parte. Por eso es que siempre las asíntotas se hacen punteadas, porque no pertenecen a la gráfica, sino que es una herramienta para graficar. Listo. Y la otra asíntota que tenemos es la asíntota oblicua o asíntota diagonal. Entonces la asíntota oblicua nos dio Y igual a X, era la identidad. Entonces, como es una asíntota, la identidad, pues ya sabemos cómo graficarla, pero si se nos olvida es una línea recta, entonces con que yo pueda tabular dos valores, 0
0, ya la tengo. Cuando x vale 1, y vale 1. Entonces cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 0. A ver, ya dejen la quejadera. Que el parcial va a ser de 8 horas. No, lo que pasa es que yo estoy explicando esto paso por paso y de manera lenta para que todos podamos entender bien. Pero pues obviamente ustedes cuando se presenten al parcial pues ya han estudiado esto y ya esto se hace más rápido. Si a mí me ponen a hacer esto, yo lo hago rapidísimo, lo hago en 15 minutos o menos. Lo que pasa es que como lo estoy explicando, pues me demoro más para tratar de ser lo más clara posible. Todo va en ustedes que tanto realmente se preparen para el examen. Además que no les van a preguntar pues cada cosa en detalle. A algunos les puedo preguntar los puntos críticos, a otros les puedo preguntar, dígame si tiene máximos o mínimos. No tienen que hacer todo el proceso. Algunos digan en qué intervalos la función es creciente, en cuáles son decrecientes. Listo, bueno, entonces ya tenemos las asíntotas. Recuerden que están punteadas porque no son parte de la gráfica. Bueno, ya tenemos listo. Entonces me dicen, vamos a mirar, toda la función va a ser creciente. Miremos, antes de 0 va a ser cóncavo hacia arriba. Entonces, antes de 0 va a ser cóncavo hacia arriba, vamos a mirar alrededor del corte, menos 1. Entonces, aquí viene la parte de la tabulación, vamos a tabular unos valores. Voy a tomar, antes de menos 1, voy a tomar, por ejemplo, menos 2 y lo voy a tabular. Recuerden que y es x al cuadrado menos 1 sobre x. Entonces, menos 2 al cuadrado me da 4, menos 1, 3, arriba. Menos, dividido en menos 2, me daría menos 3 medios, o sea, menos 1.5. Entonces, cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 2, y vale menos 1.5. Este sería menos 1, menos 2, menos 1.5 vendría a ser acá. Ahora vamos a mirar uno después de menos 1, cuando x valga menos 0.5. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Me ayudan allá por favor con las cuentas? 0.5 elevado al cuadrado o menos 0.5 elevado al cuadrado da lo mismo porque en positivo o negativo da 0.25 menos 1 menos 0.75 dividido en 0.5 en menos 0.5 perdón da 1.5. Bien Sebastián. Entonces cuando x vale menos 0.5 que sería por acá, y vale haciendo de 2 en 2 1.5. Es cóncavo hacia arriba, entonces la función debe estar creciendo así. Se va acercando allí todo lo que quiera, pero nunca la va a tocar. Bien, la función es creciente. Ahora miremos para la parte positiva. Entonces, cuando x vale 0.5, entonces me va a dar, en este caso, menos 1.5. Cuando x vale 0.5, me vale menos 1.5. Cuando x vale 2, me da 1.5.
y mirábamos que fuera cóncavo hacia abajo. Aquí se me alejó un poquito. Y listo, quedó la gráfica de la función. Miramos que cumple. Dice, todas creciendo. Se ve cóncavo hacia abajo hacia la derecha, cóncavo hacia arriba hacia la izquierda. Se ve. Ahora, nos decía, la función es impar, es decir, lo que yo dibuje en el cuadrante 1 se va a reflejar en el cuadrante 3. Esta es la parte del cuadrante 1, se está reflejando en el cuadrante 3. Lo mismo pero hacia abajo. Lo que se dibuja en el cuadrante 2 se debe reflejar en el cuadrante 4 porque la función es impar. Bueno chicos, entonces dejamos ahí. Problemitas, el aula virtual tiene hartos problemitas, uno de esos videos, yo lo hice. Está con mi voz y todos los pueden revisar, por eso pues en ese no hice énfasis porque ustedes pueden consultarlo. El sábado pues miramos si hay preguntas de ustedes y miramos hasta qué punto se pueden responder de manera completa pues con pistas, porque ustedes saben que hay algunas que entran en la evaluación. Este tema es de estudio, muchachos, es largo, pero no es difícil. Lo que pasa es que como es largo, a veces nos dejamos coger el tiempo. Sebastián, no hay videos de Hospital porque yo hice la clase de Hospital el sábado. Entonces en la videoconferencia del sábado hay de Hospital. Sí, sé con ejercicios del taller, yo cogí 2 del taller. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues a trabajar y a estudiar bastante. No, la clase del sábado es a las 9, porque ustedes mismos dijeron que a las 8 tenían la videoconferencia con el otro grupo. Es desde las 9 hasta las 11. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que descansen y que tengan buena noche.